Así dice el título. Bien, bien. Bueno, entonces iniciamos el estudio de esta unidad en el texto de la materia que lleva el título de Aplicaciones de la derivada. Es decir, supuestamente en el capítulo anterior hemos abordado todo lo relacionado con el concepto de derivada, desde derivada en un punto hasta función derivada, las derivadas de funciones elementales, cómo se calculan o cuáles son las reglas de derivación de determinadas de las operaciones básicas entre funciones, las relaciones y vínculos con las derivadas de funciones y su inversa, y por último, la derivación de una función definida implícitamente. ¿Está bien? Todo eso que forma parte del contenido que hasta donde vamos a evaluar, en realidad es como que da la base, lo conceptual y lo operativamente básico para derivar. Esto que vimos en el capítulo 5 nos va a acompañar no solo en todo el cálculo diferencial, sino en muchos momentos donde por otras disciplinas vayamos a usar a la matemática. ¿Está bien? En este otro capítulo que lleva este nombre, Aplicaciones de la derivada, vamos a ver algunas formas de usarlo, fundamentalmente muchas de ellas relacionadas con la matemática. ¿Está bien? Algunas formas de usar el concepto de derivada que ahí nomás nos van a empezar a dar sus frutos. ¿Está bien? Por hoy vamos a ver solo los ítems que llevan el título de recta tangente y recta normal. ¿Está bien? Algo de esto ya nos presentó Julio cuando vimos en la primera clase derivada de una función en un punto. Recordemos entonces lo que vimos en su momento con Julio para volverlo a ordenar y volverlo a tener presente y para ver si lo ampliamos un poquito más hoy. Bueno, la idea de tomar una función cualquiera definida en un cierto intervalo abierto con una imagen en general definida dentro de los reales, recordemos que el gráfico de la función está constituido que está en R2, está constituido por pares ordenados donde la primera ordenada tiene que ver con los valores de la variable independiente y en la segunda ordenada se coloca la imagen correspondiente para cada valor de X individual. ¿Está bien? El gráfico está formado por todos pares ordenados así, X, F de X, ¿está bien? Tan fácil como esto. Si pensamos para cualquier función, una genérica como la que estamos viendo, en incrementar el valor de la variable independiente, cada punto de la función tiene esa forma. Y en particular, parémonos en uno que sea uno particular llamado A, F de A, ¿está bien? Por supuesto que tiene la misma forma que hemos dicho. Si pensamos entonces, ahora sí que estamos parados en un punto de la gráfica de la función, ese que llamamos, que tiene coordenadas A, F de A, si incrementamos el valor de la variable independiente, es decir, donde antes estaba A, vamos a considerar ese valor incrementado, lo incrementamos en un valor que habitualmente lo llamamos delta de X, encontramos que en el gráfico observamos que la imagen se incrementa en un determinado valor y que la imagen de ese valor A más delta X tiene otro valor distinto al anterior, que lo vamos a denotar por F de A más delta X. ¿Okay? Eso da lugar a que ubiquemos otro par ordenado, además del AF de A, podríamos ubicar otro par ordenado dentro de la gráfica que tiene coordenadas A más delta X como primera coordenada y F de A más delta X como su segunda coordenada. ¿Está bien? Esas ideas básicas que miramos en una función ubicando dos puntos, este primer punto que está acá abajo, que es el AF de A, y el punto que resulta al incrementar la variable independiente en esta magnitud delta de X, cuando levantamos, generamos el corte donde aparece la imagen de ese valor. Entonces estos dos puntos sobre la gráfica de la función permiten trazar una recta que en su momento se presenta como una recta secante. Se dice que una recta es secante a una curva cuando la corta en dos puntos. Por supuesto, rectas secantes a esta curva habría un montón, pero secantes que pasen por estos dos puntos que mencionamos hay una sola. ¿sí? Aquí solo está dibujado un segmento de esa recta secante. ¿sí? Podríamos continuarla y decir esa es la recta secante. Solo está propuesto ahí un segmento de esa recta completa. Bueno,
Ahora que hemos ubicado eso, estaría bueno recordar que definíamos como el cociente incremental o como la variación relativa, inclusive Julio lo había nombrado como C, cociente, dependiente de la variable delta X. Esta escritura aquí refiere a eso, que es una función, C es una función de delta X. Ese cociente incremental es el delta de la función sobre el delta de X. ¿Está bien? El delta de la función representa la resta del valor de la función en la variable incrementada menos el valor de la función dividido, por supuesto, lo que se llama el incremento de la variable independiente, que es el delta X. Eso es lo que conocemos como el cociente incremental. ¿Está bien? En este gráfico, el cociente incremental sería la división del delta de f, que es esta altura. Aquí también le he puesto el nombre equivalente delta de i. Este sería lo que aparece arriba del cociente incremental. Este sería el delta de f y este sería el delta de x. ¿Sí? Lo que se incrementa. Lo puedo mirar aquí arriba o lo puedo mirar aquí abajo. Son equivalentes las longitudes de estos segmentos. Si yo interpreto que este segmento que está sobre el eje x es de magnitud delta x, también puedo decir que este que está acá arriba, como el cateto de este triángulo, este que está acá arriba también tiene longitud delta x. ¿Sí? Del mismo modo, esta magnitud, que es la resta de f de a menos f de a más delta x, es todo este segmento, menos f de a es, por supuesto, la longitud de este segmento, la resta entre los dos. ¿Sí? Y esta resta, por supuesto, que es equivalente al otro cateto de este triángulo que queda definido aquí. ¿Alguna pregunta de algo que no haya quedado claro o de algo que se ocurra sobre esto que estamos mencionando antes de desatar la derivada aquí? Bien, si no, interrumpen, ¿eh? Está claro entonces que hasta acá tenemos definido este cociente incremental, esta división que aparece aquí. En realidad también puede ser interpretado y suele llamarse como el coeficiente angular, porque si uno mira un triángulo como este y piensa en el ángulo alfa que está marcado aquí, sabe que el cociente de este segmento sobre este segmento es lo que se conoce como el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, es la tangente del ángulo. ¿Sí? Por eso se le llama coeficiente angular. Pero también sabemos que ese coeficiente angular tiene que ver con la pendiente de una recta. ¿Está bien? Si yo pienso en esta recta que decíamos la secante, la que contiene este pequeño segmento, podríamos también interpretar que ese cociente que estamos mostrando aquí no es más que la pendiente de esa recta secante. Estas ideas, las tres ideas en realidad que estamos manifestando, ¿están claras o hay alguna pregunta sobre esto o alguna duda sobre esto? No, profe. Bueno, gracias. Bueno, estamos entonces ante este cociente incremental y por supuesto ustedes imaginan que estarán identificando que este cociente es algo que está cercano a la derivada. No es la derivada, porque la definición de derivada en realidad rigurosamente habla del límite de este cociente cuando delta de x tiende a cero. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a hacer eso. Vamos a pensar en el límite de ese cociente cuando delta de x tiende a cero. ¿Está bien? Cuando delta de x tiende a cero, en esta expresión, uno diría, bueno, el coeficiente angular tiende a ser el valor de la derivada en el punto, porque es por definición, la derivada en el punto es el límite del cociente incremental. O sea que cuando delta de x tiende a cero, este coeficiente angular se parece, o sea, se acerca al valor de la derivada en el punto. Pero también podemos observar gráficamente que cuando este delta de x, este incremento se hace cada vez más chico, este punto que está aquí se va a ir moviendo sobre la gráfica de la curva, acercándose al punto A, f de A. Y la recta, que antes era secante, va a seguir siendo secante hasta que cuando delta de x tienda a cero, es decir, se arrime a cero tanto como yo quiera, esa recta que se obtiene cuando el punto del extremo se arrima y casi llega al punto A,
determina ya no una recta secante, porque cuando los dos puntos se han unido, la recta corta en un solo punto a la gráfica de la función. ¿Sí? Entonces decimos, ese valor de f' de A es la pendiente, igual que lo era el cociente incremental, pero ahora decimos, es la pendiente de una recta que es tangente a la gráfica de la función en ese punto a f de A. Esto lo vimos con Julio, pero y Julio lo explicó claramente también con otro gráfico, pero pueden haber quedado algunas dudas y hoy lo vamos a retomar con mucha fuerza. Por eso lo vuelvo a proponer y digo, esta es oportunidad para que lo volvamos a mirar. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. Bueno, entonces esto que es recuadrado aquí en celeste es una idea muy, muy buena, muy grata, en el sentido de que la interpretación que podemos dar al número que obtenemos cuando hablamos de la derivada en un punto. Ojo, no es f' de x, esto que estamos mirando, es f' en a, es decir, un número que representa la derivada evaluada en asta. ¿Qué cosa es ese número? Esto es crucial, lo vamos a seguir usando. ¿Qué cosa es ese número que obtenemos cuando obtenemos la derivada evaluada en punto? Ese número me habla de cuál es el valor de la pendiente de una recta que sería tangente a la curva que representa la gráfica de la función en ese punto en cuestión, el punto A, F de A. Esto es bien importante, por eso lo he recuadrado. Les quiero mostrar, hice un gráfico acá, para que veamos la idea de la recta tangente. Voy a ver si lo encuentro rápidamente. Aquí. Esta mañana estuve haciendo este gráfico, miren, he puesto en verde una función sencilla, no más que la de x al cubo, y he definido un punto sobre esa gráfica, está bien, este punto A que está marcado en rojo, define un punto que se mueve sobre la gráfica. Cuando uno piensa que pararse en distintos valores de A, este punto A grande tendría coordenadas A, F de A, puede trazar la gráfica, gracias a este GeoGebra, puede trazar la gráfica de la recta tangente. Por ejemplo, si el punto es un punto, coordenadas de ese punto, ahí están, 1,5339, cuando el punto es ese, la recta tangente es esta línea que aparece en violeta, ¿está bien? Si yo me muevo con ese punto A, la recta tangente va a ser otra. Me ubico en otro punto de la gráfica de la función, la recta tangente va a ser otra, va a tener, por supuesto, otra pendiente y otra ordenada logarítmica, ¿está bien? De modo tal que si uno pudiera mira toda la gráfica de la función, en este caso se tratan de todas rectas de pendientes positivas, ¿está bien? Van cambiando la pendiente, pero son todas de valores positivos, por supuesto también cambia la ordenada del origen, pero podríamos pensar entonces que uno, por lo menos para esta función, que por supuesto, ya todos sabrán, es una función derivable para todo el conjunto de los reales, esta función le puedo pensar la recta tangente en todos lados, ¿está bien? Si una función es derivable, tiene entonces recta tangente en cada punto, ¿está bien? En cambio, una función que tuviera algún punto donde no es derivable, a lo mejor tiene recta tangente en todos los puntos, pero menos en ese donde no es derivable, ¿está bien? Ya podrían ustedes jugar con la gráfica de alguna de las otras y ver cómo se explica esa situación, ¿está bien? Pero acá espero que quede claro que la función tiene para cada punto una recta tangente, que si ustedes miran, la idea es que esa recta tangente acompaña la gráfica de la función, la toca en un punto, ¿está bien? No es una línea cualquiera, porque que la toque en un punto podrían ser varias, podrían atravesarla. La recta tangente, el concepto de la recta tangente, es la línea que va acompañando de alguna manera la gráfica, ¿eh? Y para las cercanías del punto se ve que son muy parecidas. Esta idea es fuerte. La recta tangente entonces corta, comparte un punto con la gráfica de la función y tiene mucha semejanza, al menos en la cercanía de ese punto donde se está estudiando, ¿está bien? Esa sería la idea. Julio nos habló en ese momento, cuando vimos la definición de derivada, él nos habló de lo antiguo que era el problema de encontrar la derivada, ¿no?
la idea de la derivada, perdón, de la recta tangente, lo antiguo que era el problema de la recta tangente. Porque en realidad desde antiguo se habían estudiado y se habían encontrado las tangentes, las rectas tangentes a algunas gráficas. Por ejemplo, a la circunferencia se había logrado probar que las rectas tangentes son todas perpendiculares al radio, ¿está bien? Entonces estaban claramente definidas. Se había encontrado también para las parábolas y para algunas otras curvas particulares. Pero no se lograba generalizar, eso es lo que nos cuenta Julio, de que no fue sino hasta, creo, el 1700, el 1600, que se formalizó el concepto de la recta tangente. Se pudo extender para cualquier función, no solo para esas que ya eran conocidas antes de Cristo. Y el interés de la recta tangente, para que sea más claro, tiene que ver, por ejemplo, con varias cosas, pero lo que resulta más inmediato tiene que ver con el movimiento, con el estudio del movimiento de ciertos cuerpos. Ustedes quizás ya vieron, empezaron a ver lo del movimiento, lo del tiro parabólico, el movimiento de un proyectil o de una pelota cuando es lanzada en física. No, profe. Bueno, ya lo van a estudiar. En cualquier momento lo empieza, a lo mejor todavía están en movimientos que son en lineales, así en una sola dirección. Pero cuando uno estudia el movimiento de un proyectil o de un objeto lanzado, la curva que describe es una curva parabólica. Y cuando se estudian esos movimientos, se dice que la dirección de ese movimiento en cada punto está definida por la dirección de la recta tangente de la curva. ¿Está bien? O sea, cuando el movimiento no es una trayectoria rectilínea, sino que es curva, la dirección del movimiento en cada punto está descrita por justamente la dirección de la recta tangente. ¿Está bien? Así que esa era una de las razones más importantes. Ustedes van a ver, por ejemplo, también en movimiento circular, cuando algo tiene un movimiento circular, la dirección de la velocidad en cada instante está definido justamente por una dirección que es tangente a la circunferencia. ¿Sí? Bueno, esto para que nos hagamos piel de que representa un problema de interés. ¿Sí? Entonces, lo que nos vamos a ocupar por un rato va a ser a descubrir o a deducir cómo podríamos escribir la fórmula de la recta tangente para cada punto. ¿Está bien? Vieron que para cada punto la recta tangente es distinta. Entonces vamos a hacer una deducción que está en el material nuestro, es este recorte que he hecho aquí, donde finaliza con la fórmula que estamos buscando. No es difícil, es muy sencillo. Entonces el título sería Buscando la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función. ¿Sí? Bueno, empieza esta deducción justamente diciendo lo que buscamos es una ecuación como esta. La ecuación de una recta ya sabemos todos que es una pendiente m por x, ¿sí? Más una cierta ordenada al origen. ¿Sí? Esta es la ecuación que queremos completar, es decir, quién es la pendiente y quién es la ordenada. Bueno, acerca de la pendiente de la recta tangente ya vimos recién que la pendiente, esta m, estaría relacionada entonces con la derivada de la función en el punto. Entonces, ya mismo vamos a reemplazar y decir que la ecuación de la recta que estamos buscando, ya sabemos que m, la pendiente, es la derivada de la función en el punto en particular. ¿Está bien? Entonces, lo único que nos falta por establecer es entonces cuánto vale la ordenada al origen para poder decir la recta tangente tiene esta formulita. Bueno, para eso nos vamos a valer de una idea también muy sencilla, que es decir que nuestra recta tangente tiene un punto en común con la gráfica de la función. El punto que tienen en común es justamente el punto donde se da la tangencia. Ese punto, como dice acá el enunciado, tiene coordenadas A, F de A. ¿Sí? Entonces ese punto A, F de A pertenece tanto a la gráfica de la función como a la gráfica de la recta. ¿Sí? Entonces, si yo conozco que ese par ordenado verifica esta ecuación, que está marcada acá con este asterisco, puedo reemplazar. En lugar de X pongo A, y en lugar del Y pongo F de A. Y entonces de esa ecuación, ahora en asterisco, cuando reemplazamos esos dos valores, lo único que aparece como desconocido es el valor de B, y es lo que me interesa despejar. Noto que en el material, para hacer esa operación que estamos diciendo de reemplazar el punto, ha ocurrido una duplicación que a veces hacen
los editores de texto, y esta expresión que está acá está inentendible porque en realidad está duplicada, está puesta 2 veces. Así que yo, si alguien lo tiene a mano, simplemente tacha una parte, ¿está bien? Miren, estaba la misma expresión escrita 2 veces, ¿eh? Simplemente tacha una parte y noten que entonces aparece el reemplazo, ¿está bien? En donde decía X antes, reemplazamos por A, y a donde decía I de A, digo, es lo mismo que F de A, la función en A, ¿está bien? En este caso está usando la letra I, la variable independiente, para describir la recta tangente, ¿está bien? Y está usando la F para describir a la función. Bueno, de esta expresión, lo único desconocido es B. Y entonces vamos a despejar B, para lo cual vamos a pasar este término, no más resta, ¿está bien? Bueno, en el renglón siguiente aparece el mismo problema de repetición del editor de texto, y entonces habría que, a partir de este punto, taparlo también, borrarlo. Bueno, simplemente entonces B se despeja de ahí, pasamos esto restante y obtenemos esta expresión que está correctamente escrita. ¿Sí? Bueno, reemplazamos este valor de B en esta formulita, reemplazamos el valor de B en esta formulita, y como aparece 2 veces F' de A, fíjense cuando reemplacemos B aquí aparece 2 veces F' de A, la vamos a sacar factor común. ¿Sí? Factor común de X menos A, y la expresión final entonces que resulta, esta que estoy recuadrando, va a ser la expresión final que nos interesaba encontrar. Miren, esta es la ecuación de una recta, dirían ustedes. Pregunto, ¿hay certeza de que esta es la ecuación de una recta? Sí, parece que sí. Claro, porque en la ecuación de una recta, la variable independiente x aparece a la potencia 1. Estaría aquí, a la potencia 1. ¿Sí? No podríamos decir en esta escritura cuál es la ordenada al origen, porque numeritos no es solamente este, sino cuando hagamos esta distributiva, pero esta es la forma más habitual como vamos a escribir nosotros la expresión de la recta tangente. Puede haber otra expresión donde esto esté distribuido, no quiere decir que no haya, que esta sea la única manera de escribirlo, pero es la expresión con la que nos vamos a quedar. ¿Sí? Es decir, si yo quisiera encontrar la expresión de la recta tangente a la función, a una función cualquiera en un punto, ¿qué tendría que hacer? Tendría que calcular 3 valores. El valor de f' de A, tendría que tener cuál es el punto en el que quiero hacer la recta tangente, y eso me definiría el valor de A, que voy a colocar aquí, y de su imagen, que sería f de A. O sea, una vez que reemplace esos 3 números, la ecuación que nos queda, la expresión que nos queda, es la ecuación de una recta, es justamente la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. ¿Preguntas sobre esto? Porque ahora vamos a ver un ejemplo, pero si hay alguna pregunta sobre esta deducción que hicimos, algo que no quede claro. Profe, ¿podría explicar, por favor, cómo pasa del despeje de B a la última ecuación, cómo quedó? Ah, sí, ves que faltó ese último paso. Esta es una deducción muy cortita, ¿ven ustedes que tiene tres o cuatro renglones? Es una deducción fácil de aprender, y los profes suelen creer que es una deducción fácil para tomar también, ¿sí? De cuando uno quiere tomar algo fácil, puede tomar esto, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero tiene este último paso que se pregunta, hay alguien que se pregunta, no sé si Cami era, ¿cómo salimos? Reemplazamos esta B, esta expresión que tiene 2 términos, el primero negativo, el segundo positivo, la reemplazamos acá, a donde está el asterisco, la pongo acá. Cuando yo reemplazo esa expresión para B, me queda en lugar de B 2 términos, el menos f' por A y el de f de A. Entonces, voy a sacar un factor común de 2 términos. Este que ya estaba, que era f' de A por X, y el que apareció acá en B, que era menos f' de A por A. Cuando saco factor común f' evaluada en A, me queda multiplicando por X, es esta, y multiplicando por menos A en el segundo término. Y este f de A es el que quedó del reemplazo de B. ¿Queda más claro, Cami? Sí, profe, muchas gracias. Bien, si es que era usted la que preguntaba. Bueno, bueno, estamos con esa formulita. En principio, la deducción es lo que estamos poniendo compartiendo acá, y después el estudiante el uso más
inmediato va a ser usar la fórmula, ¿está bien? No crean que va a haber otra cosa más extraña. Por ejemplo, hay un par de ejemplos en nuestro texto, yo he traído 2 de esos. Después, en el práctico, que vamos a tener más tarde, vamos a hacer otros ejemplos que están propuestos en trabajo práctico. Pero estos simplemente los vamos a mirar por arriba para que ya tengamos en claro cómo operar en la parte práctica, ¿está bien? Este ejercicio propone hallar la ecuación de la recta tangente para esta función, logaritmo de x más 1. Ya inclusive podríamos sospechar cuál es la gráfica de esa función, pensando en el logaritmo básico, desplazado una unidad hacia la izquierda. Y dice que pide la ecuación de la recta tangente en el punto tal, 0, f de 0. ¿Está? No me dice quién es f de 0, pero sabemos cómo calcularlo de manera inmediata. ¿Está? Y pide que grafiquemos después, que grafiquemos a la función y que grafiquemos a la recta tangente. Bueno, la resolución a mí me parece que no es, que es fácil de seguir. Por supuesto, la fórmula de referencia es la que dijimos recién, y si uno considera el caso particular que estamos estudiando, el valor de A está dado por este dato, el valor de A será 0. ¿Está bien? Entonces, en esta expresión original, lo único que vamos a hacer va a ser reemplazar A por el 0. Bueno, no más que eso. F' en 0, x menos 0, f en 0. ¿Sí? ¿Cómo calcular f en 0? Bueno, sabrán ustedes, reemplazando en esta expresión por el x igual a 0, resulta el logaritmo de 1. Así que en lugar del f de 0, me queda el logaritmo de 1. ¿Tienen presente cuánto vale el logaritmo natural de 1? Bueno, es 0, claro, es un valor medio inmediato porque la gráfica de la función logaritmo natural y todos los logaritmos, no importa cuál sea la base, cortan al eje x en el punto 1, 0. ¿Está bien? El logaritmo de cualquier número, perdón, el logaritmo de cualquier base del número 1 siempre es 0. ¿Está bien? Ese f de 0 está calculado acá abajo, como bien dice creo que fue Martín, el logaritmo de 1 es 0. ¿Está bien? Ese valor que está ahí vamos a reemplazar por el 0. El otro cálculo necesario para reemplazar aquí es calcular la derivada, la f', y luego evaluarla en 0. Así que si nuestra función es esta, que es el logaritmo, ahora vamos a sacar la derivada. Muy bien, acá ya está escrita, pero vamos a preguntarnos, en función de lo que vimos el viernes, ¿qué regla de derivación voy a usar para encontrar la derivada de esta función? La de la cadena. Bien, la regla de la cadena. ¿Está bien? La regla de la cadena dice, derive la función de afuera, la que está, la compuesta de afuera, que en este caso sería el logaritmo, ¿está bien? Derive el logaritmo y evalúelo en la función intermedia, en la función de adentro, ¿está bien? Y multiplique por la derivada de la función que está adentro, ¿está bien? Entonces, en este caso sería la derivada del logaritmo, a ver, alguien que recuerde, la derivada del logaritmo natural, si fuera la variable x, ¿cuál sería la derivada del 1 logaritmo de sobre x? x. 1 sobre x, ¿está bien? Entonces aparece 1 sobre, pero no lo tengo que evaluar en x, lo tengo que evaluar en la función de adentro. La función de adentro es el x más 1. 1 sobre x más 1, ¿está bien? La regla de la cadena dice que tengo que multiplicar esa que sería la f' de g de x, la tengo que multiplicar por la g', ¿está bien? Es decir, la derivada de esto que está aquí adentro. Y la derivada de lo que está acá adentro es, la derivada de x más 1 es 1. Es 1, perfecto. ¿Está? Así que esta sería la expresión que resulta de la derivada para la función logaritmo de x más 1. ¿Está? Quizás otros no apelarían al uso de la regla de la cadena, sino usarían su tabla, identificarían que la función que queremos derivar, esta que se llama f de x, es un logaritmo de u. Y irían al renglón siguiente a ver que la derivada del logaritmo de u es u' sobre u. ¿Está bien? Los que lo fueran a pensar así de esa manera, por supuesto, obtendrían la misma expresión, donde u es x más 1, lo ponen debajo, y el u' sería 1. ¿Está bien? Todos
¿Todos entienden cómo calculamos esta derivada? Nos tiene que salir ya la derivada a esta altura, pero si no, la preguntemos porque es algo básico, ¿eh? ¿Alguna pregunta sobre las dos posibilidades de todos tienen que tener una más entendida? ¿Está bien? No es obligación que lo hagamos de una manera o de otra, pero sí que cada uno tenga su propio modo. Bueno, entonces una vez que tenemos la derivada, lo que nos interesa no es la derivada, no es la f' de x, sino la f' evaluada en cero. Por supuesto, no nos queda más que reemplazar el x por el cero y decir que el valor de la derivada en cero es simplemente 1. Bueno, entonces ahora ya pongo acá los datos. Esta derivada, que era la pendiente, pongo el 1. El último término, que era la función evaluada en el punto, es 0, así que simplemente me queda que la ecuación de la recta tangente se reduce a esta que es la función identidad, y igual a x, pendiente 1 y ordenada al origen 0. ¿De acuerdo con esto? Profe, me perdí en el último paso, digamos. El último paso. ¿Cómo llegamos a esto? Que y es igual a x. Claro. Ah, bien. Bueno, mira, la fórmula que estamos utilizando era esta que pusimos acá arriba, en A, pero después la otra la reemplazamos porque ya sabemos que A vale 0, ¿está bien? Está claro que nos piden la recta tangente para este punto que está enunciado acá arriba, y quiere decir que A vale 0, ¿está bien? De donde dijimos, bueno, la fórmula nuestra es esta que está acá arriba. En pos de completar los datos, calculamos primero cuánto vale la función en 0, esto que ya supimos que era 0, y ahora estábamos haciendo la derivada porque queremos reemplazar en este dato la derivada de la función en 0. Esa derivada, primero la obtuvimos acá, con la regla de la cadena o con el otro método, y después obtuvimos la derivada evaluada en 0. ¿Está bien? Perdón, la derivada evaluada en 0, que me da 1 sobre x, en vez de x pongo 0 más 1. Así que la derivada también vale 1. Entonces reemplazo esta derivada primera por el número 1 que encontramos ahí abajo. Esta por el número 0 y llego a esta expresión que está acá abajo. Ah, claro, sí, sí, ya entendí, ¿Se gracias. entendió? Bien. Es un procedimiento sencillo de reemplazar y hay que hacer algunos cálculos, nada más. Nada difícil, ¿eh? Bueno, entonces ahora sí estamos en condiciones de pensar. Pueden imaginar cuál es la gráfica de esta función, logaritmo de x más 1, y ya mismo podríamos ubicar la gráfica de esta recta que es muy sencilla. ¿Eh? La logaritmo de x más 1 sería esta curva que está aquí. Por supuesto, es una gráfica que tiene una asíntota en x igual a menos 1, porque es el logaritmo desplazado una unidad hacia la izquierda. ¿Está claro? Esta es la gráfica del logaritmo de x más 1. En el punto en cuestión sería el 0, f de 0, por supuesto es el punto 0, 0, este que está aquí. Si uno traza la recta que encontró, que es la recta tangente, esta y igual a x que encontramos acá, esa recta es esta roja que aparece aquí. ¿Sí? Entonces uno nota que en ese punto 0, f de 0 coinciden, se tocan, es el punto que tienen en común. ¿Sí? Y eso tiene que ocurrir, porque si no, si es la tangente no puede tener otra inclinación o cortar en otro lugar. ¿Sí? Uno diría también, viendo este gráfico, que en las cercanías de ese punto, que es el 0, 0, uno dice, mira, son parecidas, ¿eh? La recta tangente y la función son parecidas. Más lejos de ese punto ya no, miren, acá hay diferencias importantes, pero en las cercanías, la recta tangente se parece mucho a la función. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, yo tenía quería mostrarles simplemente otro ejemplo más, pero también coinciden con esto del 0, ¿no? El ejemplo 3 habla de repetir el procedimiento para el punto 0, f de 0 también, pero ahora usa como función coseno de 3x más pi sobre 2. ¿Sí? La función coseno de 3x más pi sobre 2 es como la función coseno de x, pero le ha cambiado la frecuencia, aparece un 3 acá, y le ha producido un desplazamiento en la variable independiente del valor pi sobre 2. ¿Está? Así que eso se nota aquí.
pide encontrar la recta tangente, acá ya está la gráfica, así que uno ya imagina cuál es la recta tangente. Si uno tiene la gráfica de la función y está pensando en este punto, por supuesto que ella puede anticipar que la recta tangente ha de tener una pendiente negativa, ¿está bien? Y posiblemente tenga una ordenada al origen cero porque se ve que esta recta roja no corta sino en el 0, 0, ¿está bien? Pero vamos tras esas cuentas, por supuesto la expresión es la misma y la demanda es la misma. Tengo que calcular la función evaluada en cero y la derivada evaluada en cero, ¿está bien? La función evaluada en cero no es más que, eso está aquí, la función evaluada en cero no es más que el coseno de 0, 3 por 0 es 0, más pi sobre 2, que es el coseno de pi sobre 2, vale 0, el coseno de 90 grados sería vale 0, ese es el valor que voy a reemplazar aquí, y la otra tarea tiene que ver con practicar la derivada. De nuevo, ¿cómo derivo esta función? Con la regla de la cadena, o con una tabla donde aparezca el uso de la regla de la cadena, ¿sí? Esa práctica nos va a hacer falta, ¿sí? Si uno dice, la derivada del coseno es menos el seno, ¿está bien? Entonces, en esta derivada por la regla de la cadena va a aparecer menos el seno, acá voy a poner la misma expresión, 3x más pi sobre 2. Pero tiene que aparecer multiplicando por la regla de la cadena la derivada de la función que está adentro, ¿está bien? Y la función que está adentro es 3x más pi sobre 2. La derivada de esa suma es la derivada de 3x, que ya sabrán ustedes es 3, es la constante, y la derivada de pi sobre 2, que es 0. Así que la derivada de lo de adentro simplemente es el 3. Ese 3 es el que aparece aquí multiplicado, ¿está bien? Bueno, después la derivada evaluada en el punto 0 generaría acá 0 más pi sobre 2. El seno de ese ángulo que es 90 vale 1. ¿Sí? El seno de este ángulo pi sobre 2 vale 1, multiplicado por menos 3 es menos 3. Esta es la derivada evaluada en el punto. Es lo que voy a reemplazar aquí, de esta forma. Esto vale menos 3 por x menos 0 más 0. La ecuación entonces de la recta tangente es menos 3x. Todo esto yo lo estoy contando muy rápido y por eso me detengo a preguntar, porque estoy contando mucho, estoy manejando mucho conocimiento, ¿está bien? Más allá que estamos usando una fórmula, que la podríamos usar hasta casi así repetitivamente, esta formulita, ¿no? Pero estamos involucrando el cálculo de derivadas que requieren la compuesta, ¿está bien? Y evaluar y calcular rápidamente algunas funciones en algunos puntos, ¿está bien? Como el coseno de pi sobre 2, como el seno de pi sobre 2, ¿no? Todas cosas que hemos venido charlando y que para algunos pueden resultar ya muy conocidas y para otros requerir un proceso para recordar tantos datos, ¿está bien? Así que si alguien tiene algo para preguntar sobre esto, ahí nomás lo dice ahora, antes de que pasemos a la próxima diapositiva. Profe, a mí me quedó una duda de cuando pasa el menos 3 por seno, ¿adentro Ajá. del paréntesis ese 3 no se iría o también queda? Cami, vos como la derivación, ¿la estás pensando de la manera que la vieron con Julio el viernes? Esto de hacer la derivada de la de afuera y evaluarla en el punto, ¿de esa manera estás pensando? ¿O la estás Sí, pensando por la tabla? creo que me cuesta un poco pensar la derivada. Bueno, porque si uno la piensa por la regla de derivación, recordemos que la regla de derivación dice, la derivada de una compuesta es la derivada de la función que está por fuera, la que se aplica al último, la derivada de esa función, evaluada no en x, sino en la función interior, sería en la que está adentro, y multiplicado por la derivada de la función que está adentro. ¿Está bien? Acá, en este caso, tendríamos la función que está afuera, sería el coseno. ¿Está bien? Coseno compuesto con una función que sería 3x más pi sobre 2. ¿Está bien? La función que está Sí. adentro, ¿querés que la llamemos g a la que está adentro? La función g que está adentro sería 3x más pi sobre 2. Y la función que está afuera, la f, sería coseno de x. ¿Está bien? Están esas dos funciones dando vuelta. Coseno de x y g de x igual a 3x más pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces la regla de la cadena dice, calcule la derivada de la función de afuera, la derivada del coseno que sería menos seno. ¿Está bien?
Entonces, Sí. la derivada de esa parte sería menos seno de toda la expresión está igual. Y multiplique por la derivada de la función que está adentro. La función que está adentro es esta, 3x más pi sobre 2. La g' sería esta, ¿bien? Esa g' es fácil de calcular, la derivada de esa es fácil, es 3. Ese 3 que está multiplicando acá es el que aparece por la expresión de g'. ¿Está bien? Ah, sí, sí, ahora lo veo. ¿Está? Sí. Esto da un entendimiento, ¿está bien? Entender esto que estamos hablando, que yo lo estoy diciendo en el aire, porque no está escrito acá. Si lo digo en el aire es porque estoy imaginando que ustedes pueden pensar esto que estoy diciendo, ¿está bien? Alguien a lo mejor no la tiene tan claro y no lo hace así. Alguien puede decir, yo la simplifico, voy a la tabla y busco en mi tabla, para encontrar la derivada de esta función, digo, la función que tengo es un coseno de u. No es el coseno de una x, es el coseno de u. ¿Está bien? Quizás Ezequiel lo puede haber contado así también. Coseno de u. ¿Cuál es la derivada de coseno de u? Busco en la tabla. La tabla va a decir menos seno de u por u'. Entonces ahí me estoy tomando una curva, no estoy usando la regla de la cadena, ¿está bien? Ya está hecha en esa tabla, ¿está bien? Entonces uso esa tabla para encontrar la expresión de la derivada. Por supuesto, la expresión de la derivada que voy a encontrar va a ser la misma, ¿está bien? Este 3 va a ser el u', que me pide la tabla que calcule, y la otra expresión que dice menos seno de u va a ser esta expresión, ¿está bien? Como que acá hay dos maneras de pensarlo, ¿está bien? Una que simplemente es, uso la tabla, pero también hay que saber cuándo usar la tabla, ¿está bien? Entonces, no es que no hay ningún conocimiento en eso. Y el otro, que es el de entender la regla de la cadena para cada caso, ¿está bien? Son dos aprendizajes distintos, ¿está bien? Cada uno se tiene que abrazar a alguno de esos dos modos de pensar, ¿está bien? Generan distintas ideas, pero el resultado es el mismo. Bueno, yo lo cuento esto así, porque estoy entendiendo de que ya lo conocen, ¿está bien? Bueno, sigo. Vamos con el otro tema. Bueno, así como se plantea para una función el concepto de recta tangente, también a veces es necesario y útil para algún estudio la definición de la recta normal. Esa recta normal no será más que una recta que forma un ángulo de 90 grados con la que ya tenemos definida como recta tangente. No hay otra cuestión más que eso. He robado este dibujo de internet, por eso aparece esa expresión allá abajo. Bueno, recordar entonces que ambas rectas, la tangente y la normal, pasan por este punto AF de A, que además es el punto que comparten con la interesante función a la que le tienen ese atributo. Ya van a ver esto de la recta normal, para algunos estudios es trascendente también, tan trascendente como la recta tangente. Bueno, si la ecuación de la recta tangente era esta que teníamos aquí, f', la pendiente era f' de A, la de la recta normal va a tener la misma expresión, salvo que la pendiente va a tener un atributo. No sé si recuerdan, lo debemos haber visto cuando vimos funciones lineales. Dos rectas son perpendiculares entre sí, es decir, forman un ángulo recto, si el producto de sus pendientes me da -1. Es decir, si dos rectas R1 y R2, que tienen pendiente M1 y M2, son perpendiculares, yo lo defino diciendo que el producto de esas dos pendientes me tiene que dar -1. Si una recta tiene pendiente 3, la que sea perpendicular a ella tiene que tener pendiente -1/3. Es decir, cuando hago el producto de 3 por -1/3 me tiene que dar -1. Bueno, estas dos maneras de definirlo, es decir, que su producto me dé -1 o que una es -1 sobre la otra, es decir, la recíproca de las pendientes cambiado de signo, es lo que nos va a permitir afirmar que la ecuación de la recta normal es igual que la anterior, nada más que he reemplazado la pendiente por la recíproca de la derivada cambiada de signo. ¿Sí? No vamos a hacer ninguna otra deducción, así que así como recuadramos esta formulita, vamos a recuadrar esta otra, es decir, bueno, cuando nos haga falta escribir o calcular la recta normal, la expresión que tendríamos que recurrir sería esa. Bueno, y para... ¿alguna pregunta sobre esto?
No, profe. Bueno, gracias. Y para cerrar, como si fuera otro modo de usar, o que esto nos introduce a otro modo de usar el concepto de derivada, aparece este título, aproximación lineal. Aparece así en el material y lo he traído porque también hay un error que quiero que corrijamos. La idea de aproximación lineal tiene que ver con esto de que la recta puede ser considerada para los valores próximos a donde se da la tangencia, puede ser considerada como una buena aproximación para la función. ¿Está bien? Perdón, el error está aquí, miren. Dice, si para valores de la función próximos a, y han puesto esta expresión se ha colado y está mal. Los valores próximos a son valores de x que se encuentran como a más delta x. Esos son los valores próximos a, ¿está bien? Entonces uno dice, la idea sería esta. Para los valores de x cercanos a, la función evaluada en esos valores de x es aproximadamente igual a los valores que me da el y de x, que era la que llamábamos la recta tangente, ¿está bien? Por supuesto, con su formulita, la recta tangente, ¿está bien? Eso habla de la idea de la aproximación lineal, es decir, que para valores cercanos al punto a, f de a, esa recta es una apropiada aproximación lineal, ¿está bien? Y vamos a ver cómo la vamos a poder usar. Bueno, eso daría lugar entonces a esta expresión central que aparece aquí, que dice que f de x, para un x cercano a a, es aproximadamente igual al valor de f de a más que sería el incremento. ¿Está bien? Perdón, ¿de dónde viene esta fórmula? Se preguntarán algunos. Y de simplemente decir que x menos a, este valor de x menos a, es el incremento de la variable independiente. ¿Está bien? Entonces, si a x menos a le llamamos delta de x, perdón, he salteado esa idea, si a x menos a lo llamamos delta de x, entonces decimos, la función en un valor x cercano a se puede obtener como la función evaluada en a más algo más. ¿Qué es ese algo más? El valor de la pendiente multiplicado por el incremento del delta de x. ¿Alguna pregunta? Porque puedo no haber sido muy clara en esta explicación. Esta expresión es la que nos interesa. No, creo que se entendió. Bien, bien. Los que conocen, porque han cursado la materia antes, ya pueden empezar a ubicar aquí una expresión para la función que empieza a ser un recorte de la serie de Taylor, que es el último tema que vamos a ver, ¿está bien? Esta expresión, por supuesto, lo que está aquí del lado derecho es una expresión equivalente a la expresión de la recta tangente, ¿está bien? Esto que está del lado derecho es equivalente a esta expresión de la recta tangente, ¿está? Pero es una versión muy, muy, muy usada después, ¿está bien? Esta versión que no usamos para describir la recta tangente es una versión que tiene mucho sentido, ¿está bien? Bueno, ¿cómo vamos a usar esta aproximación lineal, al menos en los ejemplos que están propuestos aquí en el material? Bueno, esta es la formulita de la recta, se me pasó. Bueno. El ejemplo que quería mostrarles que tiene el material, dice, por ejemplo, calcular en forma aproximada el valor de la raíz cúbica de 7,9. Si nos pidieran así, frescamente, calculemos cuánto vale la raíz cúbica de 7,9 sin usar la calculadora, capaz que nos da así un momento de zozobra y la verdad que no sabríamos por dónde salir. En cambio, si nos hubieran puesto la raíz cúbica de 8, por supuesto que hubiéramos respondido que era el 2, ¿está bien? Pero en la raíz cúbica de 7,9, no sé si estaríamos tan atentos como para saber por qué valor tirar, digamos, cuál es la aproximación. Bueno, vamos a usar esta idea de la aproximación lineal, ¿está bien? Vamos a pensar que queremos calcular el valor de una cierta función en algún valor de x y lo vamos a hacer a través de esta fórmula, ¿está bien?
Bien, vamos a elegir entonces una función que represente esta situación. ¿Cuál creen que va a ser la función para este caso? Al 8 le podríamos restar 0,1 porque de Al pequeño. 8 le podremos restar 0,1, sí. Pero esta expresión, o sea, estamos interesados en este cálculo, la raíz cúbica es 7,9. Lo vamos a tratar de vincular con una cierta función f. Fíjate que la función f acá todavía no está explícita. ¿Quién es? Si la voy a tener que derivar, tengo que saber cuál es la expresión de f. ¿Está? Eso es lo que no he completado en este renglón. ¿Quién es la función f que vamos a usar para poder hacer esta aproximación? ¿Cuál es la función que voy a aproximar en definitiva? La raíz cúbica de x. La raíz cúbica de x, claro. Esa es la función en cuestión. ¿Sí? La f de la que voy a hablar y en la que quiero aproximar es esta función raíz cúbica de x. Quiero calcular f en 7,9, porque no lo sé cuánto vale. Pero para eso, como bien alguien dice, vamos a usar que sabemos que a, si yo lo tomo a 8, el f de 8, o sea, la raíz cúbica de 8, yo la sé calcular. ¿Está bien? Y entonces voy a considerar que ese 7,9, que es el valor a donde nos interesa evaluar nuestra función, es el 8 más un cierto delta de x. En este caso, y está bueno que así sea, el delta de x es negativo, es menos 0,1. ¿Está bien? Entonces voy a tomar como punto de referencia el a, lo voy a tomar al 8, y el valor de delta de x lo voy a tomar como menos 0,1. ¿Está bien? Eso me va a permitir calcular la expresión que está a la derecha, y esa expresión va a ser una buena aproximación para saber cuánto vale f evaluado en 7,9. ¿Está bien? ¿Se entiende esta idea? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, entonces el valor de la función en a lo tendríamos que calcular, la raíz de 8, que es 2, y el valor de delta de x, ya estamos diciendo que es menos 0,1, que sería lo que me muevo del 8 para llegar al 7,9, y nos faltaría, por supuesto, calcular la derivada y evaluar el punto a. ¿Está bien? Bueno, esa no va a ser tarea difícil, creo que debe estar escrito aquí. El punto a en cuestión, dijimos, es el 8, el punto a en cuestión es el 8, y el valor x, que es el cercano al 8, es el 7,9, y eso define que el delta de x sea menos 0,1. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora vamos a calcular la derivada. No, vamos a calcular f de 8, que es 2, por supuesto, y el cálculo de la derivada. Para derivar esto lo vamos a hacer como una potencia, me parece que es más fácil, es decir, pensando que nuestra función raíz cúbica de x es lo mismo que x elevado a un tercio. ¿Está bien? Su derivada baja en un tercio y a la potencia le resto 1, por la tabla de derivación también podría sacarse, y llegamos a esta expresión, un tercio, porque bajó la potencia, x a la menos 2 tercios. ¿Está bien? Eso en esa versión de potencia, o en la versión de radical, que es la que aparece aquí, ese 3 que estaba en el denominador pasa a ser el índice de la raíz, y el 2 pasa a ser la potencia. El signo menos de la potencia negativa es la que invierte la base. Si la base era x, este signo menos la convierte a 1 sobre x. ¿Está bien? Eso que estuvimos repasando tanto en el ingreso. Bueno, esta sería f' de x, pero nosotros necesitamos reemplazar por f' evaluada en 8. Bueno, no más que reemplazar a x por 8. La raíz cúbica de 8 al cuadrado es raíz cúbica de 64, es 4. Así que 3 por 4 es 12. Esa derivada entonces la reemplazamos por el valor de 1/12, el valor de 8, el de f de 8 lo reemplazamos por 2, y de esa manera tendríamos el lado derecho ya en condiciones de ser calculado, y nos daría el valor 1,9917. Por supuesto, la raíz cúbica de 7,9 tiene que ser parecido al 2, porque está cerquita del 8 eso, ¿no? Bien, y si lo hubiéramos hecho el cálculo exacto a través de una calculadora, que por supuesto es la herramienta más razonable para usar, encontraríamos que la raíz cúbica de 7,9 es 1,9916. ¿Está bien? Lo cual prueba que este método, que es un método solo aproximado para calcular un valor, tiene entonces algún resultado interesante. ¿Está bien? Bien. ¿Preguntas sobre esto? No, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno.
Por supuesto, las cosas se entienden acá, porque las vamos contando, las vamos explicando, acá sí lo vamos contando como un cuento, ¿no? Que trata de ser, de alguna manera, una transposición que se entienda. Y después, cuando vamos al práctico, cuando lo vamos a querer empezar a elaborar, de nuevo, es como que por ahí nos puede dar la impresión de que nos olvidamos, que no entendimos nada. Cuando el profe del práctico me da gracia, yo cuando veo a veces algunos videos del práctico, el profe del práctico pregunta algo que hemos estado charlando unos minutos antes y no salen las respuestas, ¿no? No salen inmediatamente. Y ese es un proceso de aprendizaje, ¿está bien? Uno entendió algo, pero de ahí a que lo pueda después nombrar, idear que lo va a usar uno mismo con su propio intelecto, hay un proceso, ¿está bien? Así que esta idea de preguntar es porque si salen algunas dudas ahora, ¿está bien? Y por supuesto que si no salen algunas dudas ahora es porque hasta acá se entendió, pero cuando lo querramos usar, seguro que van a aparecer dudas, ¿está bien? Así que habilito entonces a dar por cerrado esto, cuando por supuesto no está cerrado, sino que simplemente es el comienzo del inicio de este tema. Bueno, hay otros ejemplos más, pero para no extenderme, es un ejemplo semejante a este, es muy parecido. Dice, calcula el valor de e elevado a la 0,2. Por supuesto que e elevado a la 0,2 es muy cercano al e a la 0, que es 1, ¿está bien? Y bueno, ofrece entonces la aproximación lineal para calcular el valor de e a la 0,2, obteniendo un número, por supuesto, muy cercano al de la realidad. Y creo que no hay más nada. Bueno, entonces ahí cerraríamos el contenido que vamos a desarrollar en el día de hoy y que por supuesto va a continuar en la clase práctica, ¿está bien? Espérenme que no logro volver a... Y que no, ahí está. Y que vamos a seguir desarrollando en la clase práctica, ¿está bien? Los estudiantes de Teleco con Ezequiel y los estudiantes de energía renovable todavía conmigo en esta semana, porque el profe Paísio, con quien hablé por teléfono, me acuerdo si ayer o antes de ayer, está muy bien, está aprovechando la licencia que duraba 15 días hábiles y no corridos como yo primero creí, así que todavía esta semana va a estar aprovechando esa licencia. Vuelve la semana que viene. Así que para los estudiantes de energías renovables, nos vamos, no se vayan así, después no les tengo que dar entrada, simplemente se ponen en mudo, ¿eh? Y volvemos de acá a 15 minutos, a las 15:30, ¿eh? Nos vemos, voy a parar la grabación. ¿Nos vemos en 15? Dale. Perfecto, profe. Bueno, profe. Nos vemos.